Así es la presencia de nuestro Dios que día tras día nos ama, nos llena de amor, nos está dando cosas impresionantes. Así que mi querido hermano, prepare y disponga su corazón porque en esta mañana nosotros vamos a tratar de crecer en su palabra para que podamos agradarle un poco más a Él, para que día tras día nuestro corazón se esté asemejando al corazón de Cristo, al corazón de Dios, que podamos tener un corazón conforme al de Dios. Y el devocional del día de hoy va a girar en torno del libro de Primera de Pedro. Así que vaya, abra su Biblia, disponga su corazón para que podamos tener un devocional en esta mañana y podamos dirigirnos a la presencia de Dios de la mejor manera. Aprenda a buscar su presencia en todo tiempo, a depender de Él, a colocar todas las cosas delante de Él. Sé que hay dificultades, que hay problemas, que hay cosas que a veces nos llevan a pensar que no estamos siendo de buen testimonio, pero la presencia de Dios se va a encargar de moldear su carácter, de moldear su vida, de ponerlo en lugares de renombre, pero usted tiene que aprender a confiar en lo que Dios puede hacer. Y la palabra empieza diciendo en Primera de Pedro 1:3 de la siguiente manera: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y en qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas que las cuales anhelaban mirar los ángeles. Muy bien, mi querido hermano, hoy vamos a hablar un poco de esas circunstancias que a veces nos rodean, de esos procesos por los que tenemos que experimentar muchas veces como seres humanos, pero que son necesarios para que nuestra fe se solidifique. En devocionales anteriores hemos hablado de cómo debe ir forjándose la fe, cómo debemos de ir caminando en esa fe, ¿cierto? Para que nuestra fe aprenda a crecer, para que nuestra fe sea aumentada por el Espíritu Santo. Hoy vamos a hablar de esos procesos de dificultad, esos procesos en los que usted y yo tenemos que aprender a confiar plenamente en Dios, a fortalecernos, ¿cierto? A alentarnos para que podamos proseguir y encontrar la gloria de Dios en estos procesos. Muy bien, y la palabra empieza diciéndonos: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Hay una esperanza viva, una esperanza, hay una ilusión de que nosotros podamos permanecer siempre fieles, aunque haya dificultad, aunque haya tribulación. Vamos a tener una esperanza viva que ha sido entregada a cada uno de nosotros por medio de Jesucristo, quien se levantó de los muertos y nos ha dado el bienestar, nos ha dado la oportunidad y nos ha dado la esperanza de tener una resurrección. Así que debemos estar confiados en Él. Y nos habla de una cosa muy importante, algo muy vital. Y dice en el versículo 4: para una herencia incorruptible.
para una herencia incontaminada y una herencia inmarcesible. Así que mi querido hermano, nosotros somos herederos, herederos de estas tres cosas, y motivo por el cual nuestro pensamiento debe ser incorruptible, nuestro pensamiento debe ser incontaminable, nuestro pensamiento no se debe marchitar por ninguna circunstancia. Así que mi querido hermano, usted debe ejercitarse. La vida cristiana depende de nuestro ejercicio, ¿cierto? Y se basa mucho en cuánto nosotros nos podamos ejercitar en la presencia de Dios para que nuestra vida se direccione hacia los propósitos del Rey Eterno. Así que mi querido hermano, debemos pensar en esto para que nosotros podamos alcanzar una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Día tras día debemos estar direccionando nuestros pensamientos a Jesucristo, aquel que clavó todos los pecados en la cruz del Calvario, aquel que llevó con todas nuestras angustias, aquel que llevó con todas nuestras enfermedades. Debemos direccionar nuestra mente, nuestro pensamiento a Él. La palabra nos dice: ven a mí que mi yugo es ligero y fácil es mi carga. Así que debemos ir a la presencia de Dios, entregar nuestra carga realmente delante de Él. Hay muchas angustias, hay muchas tribulaciones, hay mucha enfermedad, ¿cierto? Pero todo eso ha sido cargado por Jesucristo, el cual que es el consumador de todo y se va a encargar de darnos la salida de muchas angustias. Lo importante que podemos analizar en esta primera parte del devocional es que esa herencia que ha preparado Dios, que ha preparado Jesucristo para nosotros, para una herencia incorruptible, una herencia incontaminada y una herencia inmarcesible, una herencia que no se marchita, es algo que permanece para siempre. Todo lo que viene de Dios permanece para siempre, así que si tú diriges tus pensamientos a Él, también permanecerás para siempre. Todos tus proyectos permanecerán para siempre, pero debes que de ser muy radical en muchas cosas, ¿cierto? A veces nos cuesta no contaminarnos de las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, no contaminarnos de la mentira, a veces nos cuesta no contaminarnos del dolor, ¿cierto? A veces nos cuesta no contaminarnos de la incertidumbre por alguna cosa que nos está sucediendo a nuestro alrededor, pero debemos estar preparados para no contaminarnos de aquellas cosas. Debemos día tras día tratar de renovar nuestra mente, de renovar nuestro pensamiento para que nuestro pensamiento sea tal cual como el de Dios. La palabra dice que mis pensamientos no son tus pensamientos y mis caminos no son tus caminos, pero nosotros debemos direccionarnos en la presencia de Jesucristo para que nuestros pensamientos empiecen a cambiar, porque la palabra también nos dice que renuévense en el espíritu de la mente. Tantos pensamientos, muchas formas de educación que recibimos que tal vez han sido erradas, incluso doctrina que es errada, pero nosotros debemos empezar a cambiar nuestro pensamiento, a confiar plenamente en lo que dice la palabra, a escudriñarla, a entenderla, para que de esa forma nosotros podamos alcanzar esa herencia inmarcesible, esa herencia incorruptible, esa herencia incontaminada. Venimos hablando de esa gloria, ¿cierto? Esa gloria inmarcesible, esa gloria incontaminada, esa gloria incorruptible que Jesús ha preparado para nosotros por medio de su muerte, y de esas circunstancias en las que nosotros debemos enfocar siempre nuestra mente en todo lo que viene de Cristo Jesús. Y sigue diciendo la palabra que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Tal vez usted pensó en algún momento: me convierto al cristianismo, busco de ese tal Jesús, busco de ese tal Dios, y mis problemas se acaban, porque tal vez, como lo decíamos hace unos instantes, fuimos educados doctrinalmente erradamente. Nuestra doctrina fue errada, recibimos una doctrina errada y decían, conviértase a Cristo y todo será color de rosa, todo será bello, todo marchará sobre ruedas. Pero la palabra nos deja claro,
nos deja explícitamente claro que no todo va a ser color de rosa, porque seguimos en el mundo y en este mundo tendremos aflicciones. Dice la palabra que nosotros nos alegramos en la salvación. Aunque ahora nos alegremos por un poco tiempo, por unos instantes, por el proceso que tenemos en esta vida, no importa, porque esa salvación es eterna. El proceso que nosotros vivimos en esta tierra es momentáneo, pero la salvación es eterna, así que debemos alegrarnos en ella. Aunque sabemos que nos alegramos en esta tierra por un poco de tiempo, dice la palabra de Dios que más allá del sol, Él se encargará de enjugar nuestras lágrimas, ¿cierto? Todo ese dolor que usted ha pasado en esta tierra no es en vano. Dios verá su esfuerzo, Dios recompensará cada una de esas cosas que usted ha hecho, compensará su dolor con bendición, con amor, con gozo, con abrazos de su propia presencia, ¿cierto? Así que usted no puede desfallecer, no desfallezca, mi querido hermano, manténgase fiel, manténgase firme, entréguese siempre en la visión del reino. Vaya en oración, busque a su papá en oración, busque a Jesucristo en la intimidad y no deje que este mundo venza su fe. Manténgase ilustrado en todas las cosas que provienen del cielo, en todo lo bueno, en todo lo que es digno de alabanza, en todo lo que es de buen nombre, en todas esas cosas que provienen del cielo debemos estar pensando y meditando para que nuestra mente no entre en angustia, para que nuestra mente no entre en tribulación. También debemos aprender a ser muy diligentes en todo lo que hacemos, cambiar muchas cosas en nuestra vida, pero solo el Espíritu Santo nos dará el poder y la fortaleza para lograrlo. Y sigue diciendo la palabra, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. El proceso, ese proceso que estás pasando, esa angustia que estás experimentando, simplemente es la prueba de tu fe. Y esa prueba de tu fe no es que Dios es, porque la palabra dice que Dios no prueba ni tienta a nadie. Es simplemente que tu fe está siendo solidificada, está siendo aumentada. Esas circunstancias que tenemos que experimentar en la vida son naturales, ya son como una fuerza natural, porque lamentablemente nuestros ancestros vendieron este mundo al pecado. Pero nosotros debemos enfocarnos en una cosa, y es que vamos a ser eh, glorificados por medio de Cristo, y aunque nuestra fe es probada como el oro, con fuego, ¿cierto? El fuego es algo que lleva a presión o lleva al límite alguna cosa, pero el oro se mantiene, ¿cierto? Y nunca deja de ser, sino que es purificado. Así que todas estas pruebas son para purificar nuestras vidas. Todas estas angustias, tribulaciones que podamos experimentar son para purificar nuestra fe, para que nuestra fe pueda ser hallada, como dice la palabra, en alabanza, en gloria, y en honra, cuando Jesucristo sea manifestado. No que sea manifestado en quejido, en quebranto, en lamento, ¿cierto? Porque muchas veces cuando estamos experimentando algún proceso, ¿qué hacemos? Nos lamentamos. Cuando estamos experimentando algún proceso que no es como nosotros lo pensamos, cuando lo planeamos, entonces ¿qué? Renegamos. Así que, mi querido hermano, es transformar ese pensamiento en alabanza y gloria y honra para nuestro Señor Jesucristo en cualquier proceso, para que cuando estemos con Jesucristo nuestra alabanza sea genuina, para que cuando estemos con Jesucristo la gloria que nosotros demos a Dios sea genuina, y lo mismo con la honra que demos a Él, que lo honremos con todo, que nuestra mente lo honre, que nuestros bienes lo honren, que cada cosa que nosotros hagamos sea para la honra, gloria y alabanza de Dios. Ahora, no sé, pero yo creo que usted debe resaltar el siguiente versículo, que dice de la siguiente manera, versículo 8: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso.
¿Por qué resaltar este versículo? Para que usted tenga presente algo. Y es que realmente debemos amar a Jesucristo, aquel que, aunque no lo vemos, nos ha glorificado, nos ha santificado, nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo para que tengamos un propósito eterno. Un propósito momentáneo como el que nos pinta el mundo, un propósito en el que usted simplemente vive una noche de placer, vive una noche de gozo instantáneo, sino que usted tiene una gloria inmarcesible que no se marchita, que se mantiene eterna y para siempre. Así que manténgase en eso y sigue diciendo que aunque ahora no lo veáis, os alegráis con un gozo inefable y glorioso. El gozo que usted debe tener, mi querido hermano. Santiago nos dice que nosotros debemos tener por sumo gozo cuando estemos pasando por diversas pruebas. Ese sumo gozo es aprender a recibir cada proceso de la mejor manera. Sí, tal vez nos cuestionamos muchas cosas en la mente, renegamos muchas cosas en la mente, pero debemos aprender a dirigir nuestra alabanza a Dios para que Él nos rescate. David aprendió a hacer esto. Él daba alabanzas a Dios en medio de la angustia y a través de esa alabanza Dios lo llevaba a mejores momentos. Debemos aprender tener un corazón conforme al de Cristo, direccionar bien nuestra alabanza delante de Dios. Sigue diciendo la palabra, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. El fin de nuestra fe no es tener un carro. El fin de nuestra fe no es tener muchas posesiones. El fin de nuestra fe no es poder terminar alguna carrera. El fin de nuestra fe no es poder tener lo que nosotros tanto anhelamos, sino el fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Así que mi querido hermano, no enfoque su fe en las posesiones, en lo que usted va en oración y le reclama a Dios que quiere tener, sino enfoque su fe en la salvación y la salvación es Cristo. Así que su fe debe estar dirigida a Cristo. Lo veíamos en un devocional anterior, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Nosotros estamos esperando a Cristo, no estamos esperando ninguna posesión, no estamos esperando ningún milagro de sanidad, porque esas cosas son añadidura. Añadidura de que de esperar en Cristo Jesús, de tener la certeza de que aunque no lo veamos, Él nos ama, nos ha salvado y se sacrificó por cada uno de nosotros para la redención de nuestras vidas. Mi hermano, tal vez usted nos esté escuchando por primera vez y esté cuestionando y esté diciendo, pero yo cómo voy a amar a alguien que no veo, a alguien que no siento, a alguien que no estoy palpando. Mi querido hermano, eso usted lo puede hacer claramente. Si usted practica la presencia de Dios, Él será más real para su vida. Usted entenderá su misión, entenderá lo mucho que Dios ha preparado para su vida. Los profetas profetizaron, dice la palabra, más adelante ahí en Primera de Pedro vemos que dice que muchos profetas profetizaron y que esperaban ver esa gloria, que esperaban ver que Jesucristo se manifestara, pero que incluso ellos creían que era para ellos que predicaban estas cosas, pero ellos no lo experimentaron. Pero luego comprendieron que lo estaban haciendo para qué, para cada uno de nosotros, los que conformamos ese tiempo presente, para que nosotros también pudiéramos ser redimidos y alcanzáramos esa salvación, pudiéramos escuchar esas buenas nuevas de salvación. Más adelante, en el siguiente pasaje, en el versículo 13, dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. La Biblia nos dice algo muy importante y es ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Mi querido hermano, usted debe tratar de entender todas las cosas que vienen de Cristo Jesús. A veces tal vez se nos enseñó, no, usted no debe, usted solo crea y ya, ¿cierto? Pero la palabra nos está diciendo, ceñid vuestros lomos del entendimiento, porque usted para
poder hablar a otros de Cristo Jesús debe tener entendimiento y conocimiento de lo que es la palabra y de lo que Él ha hecho en su vida, de cómo Él es real para usted. Así que, mi querido hermano, cíñase del entendimiento de la palabra, medite en ella, escudriñela. Dice la palabra incluso, sed sobrios. A veces queremos imponer la palabra a otras personas nomás. Ay, no, pero es que así son las cosas. No, mi querido hermano, usted tiene que aprender a ser sobrio. Y si alguien le pide una justificación, dígale, bueno, no tengo el conocimiento en este momento, pero voy a escudriñar la palabra, voy a leerla, voy a entrar en oración para que el Espíritu Santo me revele su verdad y poderle que explicar a otros cómo son las cosas con sobriedad. La palabra dice también que debemos esperar por completo en la gracia. Querido hermano, no esperemos solo por instantes, esperemos por completo y no en nuestras angustias, no en nuestra tribulación, no en nuestras dificultades, no en nuestros miedos, sino en la gracia. Esa gracia que ha sido manifestada, como lo dice Tito 2:11, manifestada para la salvación de todos los hombres. No hay excepción alguna, no hay excepción alguna. Así que, mi querido hermano, enfóquese. La salvación fue manifestada para todos los hombres. De nosotros depende si decidimos creer o no. Así que enfoquémonos en agradar a Cristo en todo momento, en todo lugar, en cada instante de nuestras vidas. Los hijos de Eli, habrá siempre un Samuel para oírte. Y bien, mi querido hermano, sigue diciéndonos la palabra de la siguiente manera. En el versículo 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Muy bien, mi querido hermano, con este pasaje llegamos al final de nuestro devocional y lo vamos a escudriñar a continuación. Así que, mi querido hermano, vaya meditando en él, resáltelo porque este pasaje, estos dos versículos, el versículo 14 y el versículo 15, son también de vital esencia para nuestra vida, para que nosotros lo tengamos como una ley de vida establecida, lo resaltemos, lo pongamos en algún lugar para tenerlo siempre presente, para que lleguen esos mensajes subliminales a nuestra mente, ¿cierto? Para que lleguen como esos mensajes inconscientes y empezamos a interiorizar estos pasajes y empezar a vivir una vida nueva. Y vamos aquí a llegar a la conclusión de nuestro devocional en este día. Dice, como hijos obedientes, versículo 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en ignorancia. Porque la palabra nos dice por medio de Pablo que no nos conformemos a los deseos, ¿cierto? De que antes teníamos. No nos conformemos a esos deseos que antes teníamos estando en ignorancia. ¿Por qué nos dice que no nos conformemos? Porque a veces vienen a colación esas cosas. A veces viene a colación la ira, el ser contestones, el estar en contienda con nuestros hermanos. Así que, mi querido hermano, dice la palabra, no nos conformemos a eso. A veces viene a colación el traer alguna mentira, el ser hostiles con los demás. Así que, mi querido hermano, es que día tras día nosotros tratemos de forjarnos, de formarnos como seres humanos y personas limpias, personas íntegras delante de Dios. Dice la palabra y lo resalta más bien como que eso es ignorancia. El ser como éramos antes es ignorancia, así que por favor no traigamos eso a nuestras vidas, tratemos de edificarnos y que día tras día, o sea, si nuestro hermano está fallando, si alguien llega a caer y recuerda esas cosas de antes, esas cosas que representaban la ignorancia, no busquemos hundirlo y tratar de decirle que es el peor de los seres humanos, ¿sí? Sino que día tras día busquemos edificarlo, ¿cierto? Para que deje esa ignorancia, tratemos de levantar a aquellos que caen,
tratemos de levantarlos, de edificarlos en la presencia de Dios. Dice el versículo 15, sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Es increíble. No nos está pidiendo que intentemos ser santos o que busquemos ser santos por instantes, sino que como aquel que nos ha llamado, o sea, nos llamó directamente Dios, nos escogió mediante Jesucristo. Debemos dar buenos frutos. Eh, a veces me contrae un poco esto, que incluso mi propia vida a veces no es ejemplar y esa palabra es muy, como dice la misma palabra, cortante. Es como esa espada de dos filos, porque dice que nosotros debemos ser santos porque el que nos llamó es santo. No nos llamó cualquier persona, no nos llamó un apóstol, no nos llamó un maestro de la palabra, no nos llamó un pastor, nos llamó directamente Dios, aquel, aquel que entregó a su Hijo para que nosotros fuéramos redimidos, aquel que nos amó de tal manera para que nosotros hoy pudiéramos tener una nueva historia. Así que procuremos honrar ese llamado, procuremos honrar esa escogencia, esa labor que hizo Jesucristo por cada uno de nosotros para que pudiéramos ser santos. Así que mi querido hermano, este devocional nos incita, nos llama a que nosotros día tras día busquemos una mejor manera de vivir, que no nos enfoquemos en lo del antiguo hombre, que no nos enfoquemos en lo que antes vivíamos estando en ignorancia, sino que busquemos amar a aquella persona que aunque no la veamos nos ha escogido y se ha entregado por cada uno de nosotros para salvación y redención. Bueno, mi hermano, ese ha sido el devocional del día de hoy. Bendiciones.